Eh, Muy buenas, mis hermanos, mis pastores. Dios les bendiga mucho. Bueno, les voy a grabar unos videitos acerca de lo que nos falta por ver. No, espero en lo posible no alargarme tanto con los videos porque igual es más tedioso ver las clases solo por video. Entonces voy a tratar de ir resumiendo los temas. Lo que sí. Le invito a que cualquier pregunta que tengas, lo que sea, ya sea de lo que vaya a hablar ahora o, o del trabajo mismo en sí, usted pueda hacérmela llegar. Para comenzar, me gustaría que oráramos. Amén. Y comenzamos ya. Amado Dios, buen Padre Celestial, Señor, gracias por este día, por tu amor y bondad. Gracias porque tú nos bendices, nos cuidas y porque nos permites escudriñar tu palabra. Enséñanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestra mente. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Lo último que vimos, y a modo de un resumen anterior, empezamos a hablar del libro de Éxodo, ¿cierto? Vemos como en toda la historia que se va desarrollando en el Pentateuco está en un contexto de pactos, ¿no es cierto? Donde Dios hace un pacto con Abraham, luego ratifica ese pacto con Isaac y después nuevamente ratifica ese pacto con Jacob. Vimos también que siempre eh, el hombre, el hombre echó a perder ese pacto, o como muy bien decía el pastor José la otra vez, él quebrantó el pacto, el hombre. Pero Dios no desechó su pacto, porque lo que hemos entendido a través de la Escritura es que lo que Dios dice, eso lo cumple, de que sus promesas son fieles y verdaderas y de que no hay variación en lo que Dios dice. Entonces, lo que Dios va haciendo constantemente a lo largo de la historia y con cada uno de los hombres es que Dios ratifica sus pactos y que Dios también renueva el pacto. Por lo tanto, su pacto, la idea central de su pacto, la idea redentora del pacto de Dios, no es desechada, sino que va siendo ratificada y va siendo renovada, ¿ya? Y es precisamente lo que pasa cuando Israel está, está en Egipto, ¿cierto? Que Dios renueva su pacto y aparece, como decíamos la otra vez, este mediador del antiguo pacto, que es Moisés. Amén. Eh, Entonces vemos que Israel está preso, están siendo esclavos en Egipto, perdón. Eh, Faraón que no conoce a José, el pueblo crece, el Faraón oprime al pueblo, y vemos que Dios se acuerda de su pacto. Dijimos que este se acuerda no es que si Dios se haya olvidado, sino que tiene que ver con un sentido de que el plan de Dios sigue funcionando. Dios llama a Moisés y lo comisiona para un servicio, para que sea el libertador de su pueblo, y Dios pone su unción sobre Moisés. Moisés habla con Faraón y por medio de plagas, de manifestaciones visibles del poder de Dios, en las cuales esas primeras plagas fueron incluso imitadas por los sirvientes, por los magos ahí del faraón, pero después obviamente ya no pudo seguir haciéndolo. Y plagas que también las primeras, el faraón endureció su propio corazón, pero después de ciertas plagas vemos que Dios endurece el corazón de faraón y con esto dijimos que no en cierta manera, sino que lo que Dios hizo fue sacar los límites de la incredulidad del corazón de Faraón, puesto que si antes él no creía, ahora por su libre disposición, ahora por la obra de Dios,
Faraón estaba incapacitado totalmente de creer o de arrepentirse, por lo que vemos que Dios da estas plagas a Faraón, que obviamente es un hombre arrogante, un hombre orgulloso, pero que sin embargo finalmente da su brazo a torcer en cierta manera frente al pueblo, dejándolo ir en la noche de la Pascua. Sin embargo, esta incredulidad de Faraón lo llevó a su propia condenación, a su propia ruina, ya que una vez que dejó de ir al pueblo, salió persiguiéndolo y como ya conocemos, fue ahogado junto con todo su ejército en el mar que Dios antes había abierto a su pueblo para que pasara como por tierra seca. Y hasta ahí llegamos, la última vez. Y lo que viene ahora, lo que ahora comenzaremos a ver, eh, es el motivo por el cual Dios liberta a su pueblo. El motivo por el cual Dios liberta a su pueblo de la mano de Egipto. ¿Se acuerdan que con Moisés Dios dijo, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto? Muy bien, es a ese lugar al que llegamos ahora, al lugar donde Dios va a hacer fiesta con su pueblo. Pero entenderemos en este contexto que esa fiesta que Dios hace en el desierto no es la fiesta que nosotros esperaríamos con luces, con bombos, con bailes y todas esas cosas, sino muy por el contrario, es un tiempo de donde Dios habla su palabra y donde exige algo distinto del pueblo. Y, y ciertamente cuando nosotros hablamos de la ley, es el capítulo 20 del libro de Éxodo, en donde encontramos esta ley, encontramos estos 10 mandamientos, ¿cierto? Sin embargo, eh, esto parte un capítulo antes, ya un capítulo antes. Y es aquí donde nuevamente cobra relevancia esa frase que habíamos dicho anteriormente, que aparece en en el llamado de Moisés, ese corandeo que significa ante el rostro de Dios. Y cuando hablamos de esta frase de vivir ante el rostro de Dios, entendimos que eh, no era algo a la ligera, sino muy por el contrario, era algo que tenía un profundo peso, algo que era sumamente importante. Este corandeo tiene que ver con estar literalmente ante la presencia de Dios y comprender el gran significado de lo que esto es entender de que Dios no es cualquier Dios, de que su presencia en medio de ese es un privilegio, puesto que este Dios es un Dios santo y esa es la forma en la que Dios se va dando a conocer al pueblo como un Dios santo, como un Dios diferente, como un Dios distinto, como un Dios apartado de todo mal y de todo pecado. Y que quienes se acercan a Él tienen que tener una actitud diferente. Y me gustaría leer un poquito del contexto de cuando aparece la ley. Ya, es decir, en el capítulo 19 dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Eh, había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. ¿Ya? Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído hacia mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y tenemos el pacto de nuevo, ¿cierto? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo.
Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que mi pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Mire qué importante esto, mientras Dios hablaba con Moisés, el pueblo tenía la oportunidad de oír. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y aquí viene una parte importante, porque aquí está todo el contexto de esta fiesta en el desierto, que termina en una expresión de adoración en el contexto de la ley. Finalmente eso es lo que tenemos que entender, que todo este trasfondo y la ley del Señor nos lleva a adorarlo a Él, a reconocer su grandeza. Es un contexto de adoración. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos, hoy y mañana laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalará término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaetado, sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte y el pueblo, al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y humo subía como de un horno y todo el monte se estremecía de gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo al pueblo, no podrán subir al monte Sinaí porque tú al monte Sinaí, porque tú nos has mandado. Señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ello estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Este es el contexto de la entrega de la ley. Este es el contexto de Dios hablando al pueblo antes de que Dios entregara la ley. Y hay varias cosas importantes que destacar. Y lo primero es cómo Dios comienza a manifestarse y a exigir santidad de su pueblo. Ya Dios comienza desde tempranito, desde el principio, a exigir una conducta diferente. Eh, en una parte dice que 2 días debían estar ahí santificándose sin tocar mujer. Cuando nosotros vemos los cultos antiguos, de las religiones antiguas, vemos muchos de ellos que por medio de las relaciones sexuales, eh, ellos se acercaban a los dioses, por lo tanto Dios comienza a marcar una diferencia tremenda. No es que el acto sexual sea pecaminoso, para nada, dentro de los márgenes del matrimonio está permitido no solo para la procreación, sino para que el disfrute de los esposos, ¿ya? Pero aquí en este momento Dios dice no a ese acto, precisamente por esto, porque muchos de los otros pueblos, por medio de relaciones sexuales, se acercaban a sus dioses. Esto, junto con otras cosas de santificar al pueblo, es decir, el pueblo debía estar en un tiempo de consagración antes de que Dios entregara la ley. El pueblo debía guardarse, debía cuidarse, debía santificarse antes de que Dios entregara la ley. Es tanto que Dios dice, ni siquiera toquen, no traspasen los límites y pone una amenaza que quien traspase los límites será
atravesado por una flecha o será lapidado, muerto por lapidación. Entonces había un, ¿cómo se llama? Había un anuncio muy grande, una advertencia muy grande para que el pueblo entendiera la importancia del momento que estaba viviendo y que estaba a punto de vivir. Muy bien. Otra de las cosas importantes que podemos destacar en esto es que dos veces aparece la palabra no sea, o la frase no sea que haga en ellos estragos, ¿ya? Primero a los sacerdotes, ¿ya? Dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová. Y esta frase va a ser muy importante más adelante, que los que se acercan a Dios deben considerarlo como alguien santo y con esa reverencia deben acercarse a Dios, porque si no lo hacen de esta manera, Jehová va a causar estragos, Jehová va a causar un mal sobre ellos, si es que se acercan de cualquier manera. Y después le dice al pueblo que no se acerque al monte ni traspase los límites, porque si no, va a causar también en ellos estragos. ¿Ya? Eh, Entonces, después de esto vemos lo que ocurre en el monte, porque ciertamente lo que ocurre no es menor. Hay algo que está pasando, hay algo físico, algo visible. Dios está a punto de declararle su ley. El pueblo ya había conocido al Dios Todopoderoso, al Dios que dominaba sobre la naturaleza, a Dios que dominaba sobre todas las cosas. Y ese es el Dios que también se está presentando en ese monte. Dice que el monte se estremecía. Lo que estaba ocurriendo ahí es que ese lugar estaba temblando, el monte estaba lleno de humo y no sé si usted se logra imaginar. Pero ¿se acuerda cómo Moisés, o sea, como Dios llama a Moisés en medio de la zarza que arde y no se consume? Yo me imagino algo parecido ahora, pero ahora en grande. Ahora no es solo una zarza que está en llamas sin consumirse, ahora es un monte el que está humeando. Ahora es un monte el que está humeando y que no solo humea, sino que hay truenos, hay un sonido fuerte, hay un temblor en ese monte y es tan poderoso lo que está ocurriendo en ese momento que cuando Dios habla con Moisés, el pueblo está escuchando todas estas cosas. El pueblo está oyendo. De hecho, después en el capítulo 20, después de que Dios entrega la ley, el pueblo al ver toda esta imagen, todo este espectáculo, todo lo que está aconteciendo, el pueblo dijo lo siguiente. Todo el pueblo observaba, esto es Éxodo 20:18, observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y mire, de nuevo esa palabra, temblaron, o traducido de otras maneras, tuvieron temor. ¿Se acuerda cuando Moisés estuvo ante la presencia de Dios? Moisés temió y de esos tantos hombres que hablamos que estuvieron ante la presencia de Dios, su actitud fue de una reverencia tal que ellos tuvieron temor. Ellos tuvieron temor de estar en ese lugar. Y es el mismo temor reverente que el cristiano debe tener al acercarse a la presencia de Dios. Pero el problema es el de siempre, es que el pueblo no le teme a Dios, la iglesia no le teme a Dios y peca deliberadamente y se presenta delante de Dios de cualquier manera porque la gente no conoce a Dios y muchas veces la gente no muchas veces, sino que hay dos motivos básicos y fundamentales porque la gente no conoce a Dios. Uno es porque de su propia voluntad libre han decidido ignorar la palabra del Señor y no la han escudriñado, desconociendo al Dios en el que creen. Y segundo, y esto es grave, porque nosotros los predicadores no hemos dado a conocer a Dios verdaderamente. Hemos presentado a Dios como un abuelito amoroso, que no es el mismo del Antiguo Testamento, pero ciertamente Dios sigue siendo el mismo, exigiendo la misma santidad y reverencia de parte de nosotros cuando nos acercamos a Él. Y dijeron a Moisés,
habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que muramos. Muy bien. Entonces el pueblo temió en gran manera a la presencia de Dios, solamente que ellos se fueron para el otro lado, ¿ya? Ahora ni siquiera querían estar cerca de Dios, eh, sino que Moisés pudiera ser el intermediario, ¿ya? Entonces, en todo este contexto, una vez que el pueblo se santificó, después de 3 días de silencio de la voz de Dios, porque Dios estaba en ese lugar, había truenos, había sonidos de bocina, un monte que humeaba y temblaba. Al tercer día Dios abre su boca. Y no sé si se acuerda cuando hablamos acerca de los pactos y que cuando un rey soberano hace un pacto con un rey vasallo, este rey soberano se presenta quién es y presenta las condiciones del pacto, ¿ya? Y es precisamente lo que vemos en Éxodo capítulo 20, que dice así, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, se presenta y también presenta lo que él hizo, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí está la carta de presentación de este rey soberano. Y ahora comienzan a ver eh, las condiciones del pacto. Y aparece el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después, el segundo dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo a Dios el día de reposo. Muy bien. Ahí tenemos los 4 primeros mandamientos. Eh, no tendrás, eh, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no usarás el nombre de Dios en vano y santificar el día de reposo. ¿Y por qué nombró así esta sección? Porque esta primera sección de mandamientos tienen directa relación con cómo el hombre tiene que relacionarse con Dios. Dios está diciéndole al hombre a través de estos primeros 4 mandamientos que Él es un único Dios verdadero, que Él no comparte la adoración con nadie, de que no hay imagen que se le pueda hacer acerca de Él, de que su nombre es santo y que hay un tiempo en el que nosotros debemos dedicar a Dios. Lo primero que parte diciendo Dios es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, lo que Dios está diciendo no es simplemente que Él es la prioridad, ¿ya? Sino que Él es único. Eso es lo primero que Dios está diciendo, que Él es único. Es el único Dios verdadero y que no hay ninguno al lado de Él. Este no tendrás dioses ajenos delante de mí me hace acordarme de la historia que aparece en los tiempos de cuando les roban el arca a los hijos de Israel, que meten ahí el arca de Dios junto al Dios de los filisteos. Y hay otro Dios puesto delante del Dios verdadero. Y dice que los filisteos se van y al otro día van al lugar donde estaba el arca y también estaba el Dios de ellos. Y resulta que el Dios de ellos estaba caído, estaba tumbado ahí en el suelo frente al arca del Señor. Los filisteos van, paran esta arca
perdón, paran este Dios falso que tenían ellos, y después pasa al otro día, y cuando van nuevamente, ahora el Dios no está solo tirado en el suelo, sino que ahora está destruido ese Dios en el suelo. Me hace pensar eso, es decir, no hay nadie que esté a la altura de Dios, no existe otro Dios, sino un único Dios verdadero. El segundo, el segundo mandamiento dice, no te harás imagen. Y aquí lo que nosotros generalmente estamos pensando es que no se deben adorar imágenes, ¿ya? Pero o no se deben adorar otros dioses o figuras de yeso como hacen los católicos romanos, ¿cierto? Pero no es lo que está diciendo, porque en el mandamiento anterior ya nos dijo Dios de que no hay más dioses y que la adoración es únicamente para Él. Ahora lo que nos está diciendo es que no tenemos que adorar a Dios por medio de imágenes. Eso es lo que nos está diciendo, porque no hay ninguna representación física, no hay ninguna imagen, no hay ninguna estatua, no hay ningún símbolo, no hay ningún signo que represente a Dios. Por lo tanto, no podemos llegar a Dios por medio de la adoración a una imagen. Eso es lo que nos está diciendo, que no nos hagamos imágenes de las cosas que conocemos eh, para adorar a Dios. Es como lo que pasó unos capítulos más adelante, cuando el pueblo pide a Aarón que haga un becerro de oro. ¿Para qué era ese becerro de oro? No era para adorar a ese becerro, era para adorar a Dios. Pero Dios les dijo, no me adoren por medio de imágenes, porque no hay ninguna representación. Y ahí es donde nos preguntamos, claro, ¿verdad? Pues porque ¿a qué haremos semejante a Dios? ¿Qué imagen nos haremos de Dios? ¿Qué cosa llegará a parecerse a Dios o a manifestar la grandeza de lo que Dios es? Cualquier imagen que nosotros hiciéramos de Dios, lo único que haría sería denigrar, ¿ya? Sería blasfemar el nombre de Dios. Y eso está prohibido por el mandamiento siguiente, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿cierto? Entonces, tenemos estos mandamientos que tienen que ver con el trato del hombre hacia Dios y santificar el día de reposo, ¿ya? Dedicar un día al Señor, entender que el día del Señor es para adorarlo. Y es más que entender que un día es para adorarlo, es entender de que Dios tiene prioridad también en nuestras vidas, de que no debemos olvidar de que vivimos ante el rostro de Dios. Amén. Y después vienen una serie de mandamientos no, ¿cierto? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo y no codiciarás, ¿cierto? Y ahora, si la primera sección de los mandamientos tenían que ver con el, eh, tenían que ver de la relación del hombre con Dios, ahora estos otros mandamientos tienen que ver con la relación entre hombres, ¿ya? Y por eso que cuando le preguntan a Jesús cuáles son los dos mandamientos, él los resume, o sea, cuál es el mandamiento más importante. Él no dice que hay un mandamiento más importante que otro, sino que lo que él hace es que resume todos los mandamientos en dos. Amar a Dios, porque si tú amas a Dios, Él es tu único Dios verdadero, no te hace imagen de Él, guardas el día del Señor, no blasfemas en contra del nombre de Dios y cuando amas a tu prójimo, entonces honra a tu padre, no matas, no robas, no cometes adulterio ni nada de esto. Ya. ¿Qué tenemos acá? En todos estos primeros 10 mandamientos, nosotros tenemos algo que se llama la ley apodíptica. ¿Qué es la ley apodíptica? Una ley apodíptica es algo simple, algo sencillo, algo de sí y no. ¿Ya? Haz esto o no hagas esto. Es como esa orden es simple que uno le da a los hijos cuando son más pequeños, ¿cierto? Porque ya cuando grandes comienzan a pedir más explicaciones,
Pero cuando son pequeños uno les dice, no toques ahí, no vayas para allá. O sí, haz esto otro, ¿ya? Entonces la ley apodíptica es una ley de sí y de no, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Con que sí o que no. Tenemos honra a tu padre y a tu madre, es decir, sí, haz esto. eh, Santifica el día de reposo para el Señor. Guarda el día de reposo para el Señor. Haz esto, ¿ya? Y por lo tanto, todo esto en esta ley apodíptica son estas leyes que dicen si haz o no hagas algo. Y aquí lo vemos, ¿cierto? Como recién le mencionaba, tenemos estos sí con honra a tu padre, con santifica o guarda el día del Señor, o con no mates, no robes, no hurtes. ¿Ya? Esto es lo que se denomina como la ley apodíptica. Y para ya terminar este video de esta sección de la ley, después viene una serie de leyes que son bien extrañas, ¿ya? Y si la ley anteriores son, digamos, podemos decir que son leyes universales, ¿cierto? Que se deben cumplir así y vemos como todas las leyes, digamos, del mundo están un poco en ese contexto y en todos lados es condenable matar, robar y todas esas cosas. Ahora nosotros nos encontramos con leyes casuísticas que muchas veces pensamos que no deben aplicarse en nuestros días. Y si bien es cierto, estas leyes no deben aplicarse así literalmente, tampoco Dios las dio para que en ese tiempo se aplicaran de esa manera. ¿Ya? Sino para que sirvieran en algo que se conoce dentro de los abogados y de derecho como precedentes. Y esto es la ley casuística, es saber qué hacer en las distintas situaciones que ocurren en la vida, porque tenemos que tener en cuenta de que la Biblia no dice qué hacer en cada una de las situaciones que podamos enfrentarnos en la vida, porque si así fuera, tendríamos un libro enorme e interminable, ¿ya? Y si ya a los cristianos les cuesta leer Éxodo, Levítico y Número con todas las leyes que hay, imagínense si hubiera un libro más grande. Entonces, entonces nosotros nos comenzamos a encontrar con leyes casuísticas. ¿Ya? Con las leyes casuísticas. ¿Y qué son las leyes casuísticas? Son las leyes que dicen de qué hacer en algunos acontecimientos en particular. Por ejemplo, ¿qué hacer? eh, una ley casuística dice algo así como si el cabrito del vecino entra a mi jardín y se come mis rosas, entonces el vecino va a tener que venir a pagar mis rosas. Y además de eso, plantar unos lilium para, para un poco recompensar el daño hecho. Ya, perfecto. Pero resulta que yo tengo un vecino que en vez de un cabrito tiene un burro. Y yo en vez de tener rosas, tengo girasoles. Entonces este burrito va, entra a mi patio y se come todos mis girasoles. Y si yo busco en la ley, no hay ninguna ley que diga qué hacer en este caso. Sin embargo, hay una ley que es parecida, ¿ya? Hay una ley que nos presenta un caso parecido de qué hacer en estas situaciones. Entonces, de eso se trata la ley casuística, de saber qué hacer en las distintas situaciones que puedan ocurrir en la vida, mostrando algún precedente, mostrando algún ejemplo, mostrando alguna historia de lo que puede ser parecido y de acuerdo a ese parecido, tomar determinaciones legales para poder tener una vida justa entre la gente que vive. Muy bien, este es el contexto entonces de la ley y esta es el video de la parte de la ley. En el próximo video le estaré hablando acerca de el tabernáculo. Así que por favor, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar. Que Dios les bendiga.